La columna de Fernando Borroni. El gobierno tiene en este momento en carpeta algunas medidas trascendentales para nuestro país y para el futuro político del gobierno, claro está. Una de ellas tiene que ver con la reforma judicial, otra con esta reestructuración de la deuda y por supuesto la lucha contra el hambre. No hay ninguna duda que esta batalla, por ejemplo, que se está haciendo para renegociar la deuda, exige en estos tiempos algo que se hace cada vez más urgente, y que es sacarlas de las grandes oficinas donde se toman las decisiones y llevarlas a la calle. Hay que politizar a la sociedad con este tema del endeudamiento. Debemos, y aquí no hablo de responsabilidad exclusiva del gobierno, sino colectivamente desde el campo nacional y popular, debemos salir de los titulares de los diarios, de la evaluación y el análisis a partir de los titulares de los diarios y construir un boca en boca que además permita una discusión social sobre la deuda. Hay que hacer una pedagogía con el tema del endeudamiento, hay que sacarlo a la calle, y esto es, insisto, una responsabilidad compartida, y no es solamente a partir de este caso puntual, sino es precisamente lo que puede desnudar una manera de hacer política. Néstor Kirchner lo tenía muy claro esto. En más de una oportunidad, muchos hombres y mujeres que se acercaron al expresidente para llevarles propuestas de nuevas leyes, se reunían con él, Néstor Kirchner los escuchaba y le decía, vayan, milítenla, construyanla en la calle, discútanla en los barrios y luego tráiganmela, que la llevamos adelante. Esto fue, por supuesto, en el gobierno de Cristina, esto fue, por ejemplo, el resultado de la ley de medios. La ley de medios fue construida por los espacios de la comunicación popular, se empezó a discutir y se instaló en la calle y luego llegó al Congreso. El matrimonio igualitario fue una ley construida desde estos espacios que querían igualdad ante los derechos y entonces luego lo llevaron adelante a partir de la política. Y esto es hoy la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito. Hay que construir poder popular. La deuda es una lucha de todos. ¿Creemos realmente en esto? Me lo pregunto. En el caso de la reforma judicial también. ¿Qué están pensando de la reforma? ¿Por qué no explicamos a la ciudadanía, a nosotros también, de qué consta esta reforma? ¿Qué persigue? Acerquemos la política al pueblo. Insisto, esto es clave de los gobiernos populares y no es solamente responsabilidad de un gobierno, ahí están también las organizaciones políticas y sociales comprometidas con un proyecto que tienen que llevar la discusión a las calles. ¿Para qué? Para apropiarnos de la política, para apropiarnos de estas iniciativas políticas. Debemos educarnos en el rol de ciudadanos. El pueblo organizado en la calle, con clara conciencia de lo que defiende, es poder popular, y no es una consigna para cierta nostalgia política. El pueblo organizado en la calle, con clara conciencia, mete presión, limita, reconfigura, pone límites o le da la espalda política a los gobiernos que llevan las medidas que a ellos los representan. La pregunta es, o en todo caso, la idea de convocatoria es, ¿por qué no nos politizamos más todos, entre todos y todas? Si la ley del aborto va a salir, es porque ganó las calles. Si el macrismo no pudo avanzar con el 2x1, es porque se fue a la calle. Si de la Rúa se fue porque se sintetizó en la calle. Y si Perón algún día empezó a ser Perón, fueron por sus derechos, pero porque marcó la existencia del sujeto político aquel 17 de octubre. Por lo tanto, la lucha contra el Fondo Monetario Internacional y los buitres, la lucha por una reforma judicial, necesita ganar las calles. Y cuando digo las calles, no hablo solamente del espacio territorial a ocupar, hablo del lenguaje de la calle. Vamos a deconstruir la discusión de las oficinas necesaria y transformarlo en el lenguaje de la calle. La lucha fundamental es contra el hambre, está claro. Se va a ganar si se tocan intereses concentrados. No hay manera de escaparle a eso. Y para eso hay que discutirlo, hay que trabajarlo culturalmente, en la calle, en esas dos miradas, en términos de lo lingüístico del lenguaje y en términos del espacio concreto. No podemos terminar con el hambre en la Argentina si, por ejemplo, no le vamos a exigir al campo que pague lo que debe pagar.
si no vamos a redistribuir, si no le vamos a exigir a las empresas, por ejemplo, de la energía, que echen atrás el tarifazo. Ahora, esas medidas de un gobierno tienen que tener espalda política, y esa espalda política se la debe dar el pueblo organizado, no para repetir folclore, sino para discutir política. No vamos a terminar con el hambre si aquellos que montaron una estructura económica y social de saqueo siguen caminando por la calle impune. Ahora, las decisiones de un gobierno, claro, ahora, el límite de la impunidad también lo pone la sociedad. Y es la dialéctica entre quienes conducen y quienes son conducidos, del dirigente y del pueblo. Perdón por seguir creyendo que la política debe discutirse en la calle, con el lenguaje de la calle, y los liderazgos deben ser la síntesis de eso. Si no, caminamos hacia el fracaso, como sociedad. Las luchas que no tienen la conciencia de un pueblo no prosperan, la historia lo demuestra. Una reforma judicial sin justicia de lo hecho hasta ahora no sirve. Quiero decir, la reforma es de cara al futuro, no es retroactiva. Lo que sí debe ser retroactivo es ir a buscar a los que saquearon la Argentina, que tienen nombre y apellido. Debemos exigirlo como pueblo. Es fácil la política que siempre pone responsabilidad en la dirigencia. Hay que construir poder popular, no es una consigna nostálgica, no es una consigna de otra época, es recuperar la política, saber que nos pertenece, construir esa dialéctica y esa unidad entre ese pueblo organizado y esa dirigencia que nos representa.